tiempo se caen. Recuerdos de recuerdos me traen. Momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es una maldición. El tiempo es una ilusión. El tiempo es la acuarela sobre la cual pintamos nuestra obsesión. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente hoy. Recuerdos de recuerdos me traen. Momentos que en el tiempo se caen. Recuerdos de otro cuerpo me traen. Momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es la mentira sobre la cual creamos nuestras verdades. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente hoy. Océanos de tiempo me van revolcando en sus olas, perpetuando mi hacer operaciones en vivo, probar los bots que vamos creando. El fin de semana estuve armando uno que le puse el cangurito que está acá de fondo. Vamos a ver si hoy hace un par de operaciones. Obviamente este bot es para temporales grandes y para H1, M30, inclusive M15 también puede andar. M5, M1 no tienen muy buenos resultados, pero igualmente vamos a ver hoy de probarlo, a ver si tira alguna operación en el australiano con el dólar, ¿sí? No con el CAD, ¿bien? Así que vamos a ver qué pasa con el cangurito, vamos a ver con el conejito negro también. Vamos a estar viendo ¿no? algunas proyecciones, Bitcoin, la subidita que tuvo Bitcoin. Muy interesante la subida de Bitcoin, ¿eh? Fíjate que ya casi estamos tocando los 100.
Vamos a ver un poquito acá. 93.500, 1.6 la subidita de este momento. Falta una horita prácticamente para el comienzo de la sesión de Nueva York. 45 minutos exactamente. Estamos dentro de la sesión de Londres. Y bueno, podemos ver en lo que es criptomonedas un retroceso, ¿sí? Recuerden que cuando Bitcoin dispara suele haber una correlación positiva, pero llega un momento donde ¿no? Las altcoins, ¿no? Exceptuando Bitcoin, necesitan despegar, ¿no? Y para despegar tiene que descansar Bitcoin también, ¿sí? La gente tiene que dejar de comprar Bitcoin para ir a algún proyecto distinto, ¿sí? Y ahí es cuando vamos a ver seguramente que disparen un par de criptomonedas. Ya han disparado en lo que vemos en la dominancia de Bitcoin. Se suele, ¿no?, notar muchas veces cuando Bitcoin frena en un rango. Bueno, ahí cuando está jugando en ese rango allá arriba del todo es cuando las altcoins empiezan a disparar, ¿sí? Algunas más que otras todavía no se despertaron, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Hay algunos memes sobre todo que han hecho una diferencia. Fíjense en lo que es esto, en la semana la subidita que tuvieron, ¿no? Tremendo. Si vamos a algunas de acá en 200, hay algunas que a ver si podemos encontrar acá. Mirá acá el muñequito, no, no hay una. ¿Dónde está? A ver si la encuentro acá. Ya mandaron un Pepe Coin acá, mirá, dentro de Pepe hay otro Pepe Coin más ahí, Cada momento. Acá, a ver acá. Miren esta. 17.371%. Mantra, mamita, ¿no? Obviamente un 10% no es nada la caída con lo que tuvo, ¿no? Y que agarró esto, un pedacito nada más de esta subida. Tremendo, ¿no? Calculo que ya está en un yate ahí sentado. Después tenemos algunas, ¿no?, las tradicionales memes que están en los rangos 18, por ejemplo Pepe 1700, Bonk 1200, pero es para que vean cómo los memes se van metiendo dentro del paquete de los proyectos, entre comillas, que no son memes, ¿sí? Que son proyectos interesantes. Bueno, se empiezan a poner interesantes los memes, ¿sí? Ojo, porque de 100 hay uno que puede despegar, así que siempre diversificar, ¿sí? Y cuando caen, obviamente caen firmes, ¿no? Firmes junto al pueblo, caen todos, ¿sí? Mirá acá Floki también, un 636%, ¿no? Después hay una ardillita, no sé si la vieron en la ardillita, ¿sí? Que suele tuitear Elon Musk, sí, bueno, interesante también, para seguir, ¿no? Siempre las redes. Bien, bueno, gente, vamos rapidito, vamos a estar un ratito ahí, vamos a ver un poco Bitcoin, las gráficas, vamos a ir a las velas japonesas, estamos viendo velas diarias. Fíjense en acá los amigos, ¿no? Tremendo la subidita que ha tenido Bitcoin en velas diarias. Estas no son velas de un minuto. Fíjense que acá estábamos con la carita, ¿sí? Como diciendo, ay, no puedo creer, tocó el máximo histórico. Lo tocó, lo volvió a tocar y lo reventó, ¿sí? Ahora falta poquito para los 100 que pusimos acá. Ya estamos muy cerquita de los 100. Veremos si ese regalo te lo da antes de fin de año. Calculo que sí, como viene todo. Vamos a 93. ¿Quién te dice que no estamos por encima de los 110? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Y bueno, y que se acuerden también las criptos en general de que Bitcoin va subiendo, que cuando descanse, como en estas consolidaciones que hizo acá, ¿sí? Ahí es cuando pueden disparar un poquito más algunas de ellas, ¿sí? Las top 100, las top 1000, ahí, ¿sí? Cuando consolida, ¿bien? Así que bueno, gente, ahí estamos. Velas diarias alcistas. Tenemos una sensación de que va a reventar la térmica. Acá le vamos a poner un Rex como para asustar un poquito. Me voy a meter dentro de la velita diaria. Bueno, está rellenando ya lo que es el alto que generó anterior, un alto que fue, calculo que es el más alto de todos, ¿no? El ATH, a ver si tenemos, sí, exactamente. Así que bueno, le falta poquito para romper el último alto, ¿sí? Y el alto más importante por ahora, porque arriba no hay más techo, ¿sí? Obviamente se va haciendo a medida que las ballenas van, ¿no?, marcando zonas, convergencias no hay, pero sí zonas psicológicas que pueden marcar números redondos, algún Fibonacci, algún periodo por alguna noticia de alto impacto que llega y empiezan a marcar fractales. Y por ahora le falta poquito para llegar al alto en velas de 1 hora. Vamos a ver en velas de, vamos a poner 15 minutos. Vamos.
muy poquitito le queda, ¿no? Para tocar. Obviamente después de tocar puede pasar un retroceso, puede buscar algunas ventas, también puede esperar por encima. Es tentador una compra ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabes que va a venir a tocar acá. ¿Se puede comer un retroceso? Sí, obviamente. Falta todavía unos minutos para que comience la sesión de Nueva York y el precio puede estar acá abajo en un rato, pero sabemos que en Bitcoin se va a los 100, gente, ¿sí? El que está holdeando, aguantala, negro. Obviamente que si venís de los 20, qué alegría, ¿no? Y si compraste acá arriba, bueno, ya estás ahí, podés ir diversificando, pero ¿dónde? No en criptos, sino en distintas zonas, ¿sí? A lo que voy, ¿sí? Vas comprando más cuando cae, más barato, ¿no? ¿Sí? Como siempre, ¿no? Si ves algo barato que siempre lo compraste, ¿cómo no lo vas a volver a comprar, ¿no? Si el capital lo tenés. Así que bueno, gente, alcista, la sensación recontra que va a explotar. Veremos qué pasa en el transcurso del día. Viste cómo es Bitcoin, que te sorprende. Todo lo que sube hace el doble cuando cae, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos. Velas de 15 alcista, llegando a una zona de alto máximo, una TH en el 93, casi 94, 93,887, ¿sí? Más o menos esa zona, ¿sí? Así que bueno, gente, vamos a pasar al índice del dólar ahora. Índice del dólar, vamos a ver velas diarias, bajistas, alcistas, ahí estamos. Bueno, también ha pegado, ¿no? Un punteo interesante, fíjense el retroceso, qué pequeño que fue, ¿no? De la tendencia alcista, donde hubo un par chiquitos amagando a hacer un retroceso, que en sí fueron retrocesos, pero fue como un pequeño descanso de un par de velitas consolidadas, ¿sí? Después sí cae, no llega a caer, ¿sí? Al 20% de lo que subió, ¿sí? Después sube bruscamente y nos encontramos por encima de los altos anteriores, que serían estas zonitas ahí, tratando de hacer una sensación de pullback, ¿sí? Si querés llamarle retroceso en vela diaria, con también la sensación de romper el nuevo alto que generó, que lo vamos a ir marcando acá, ahí está, ¿sí? Una vela alcista diaria, y vamos a ver velas de una hora para meternos dentro de esa vela alcista que comenzó hace un par de horas. Ahí va, ¿sí? También muy poquito para romper un alto anterior, y bueno, ir rellenando zonas que en su momento sí tiene, ¿no? Convergencias, porque hay historia en el pasado, ¿sí? Si vas por encima hay altos y bajos de este lado hacia el pasado, ¿sí? Así que bueno, gente, veremos qué sucede con el índice para poder operar, ¿no? Las divisas, sobre todo las que están, ¿no? Involucrado el dólar, bien, y también obviamente las criptomonedas. Se utiliza mucho el índice para guiarse también, ¿sí? Así que bueno, alcista, últimas dos velitas retroceso, y si vamos a 15 minutitos también, bien, retroceso de un par de velitas, generó alto, vamos a marcarlo. Bien, ahí está, apoyándose. Hagamos una zonita. Vamos a ver qué hace el precio en un rato, ¿sí? Recuerden que está el precio en este momento, si estamos viendo un oscilador saliendo de la sobrecompra, puede venir a llegar a una sobreventa, que seguramente puede ser esta zonita que está acá, ¿sí? O ¿no? Descansar, hacer consolidación y romper el nuevo alto que generó para ir a buscar los otros altos, ¿sí? Eso va a depender obviamente de lo que acontezca en un ratito con la sesión de Nueva York, si es que el precio y las ballenas lo permiten, ¿sí? Noticias de alto impacto sobre el mediodía de mi país, va a haber una, ¿sí? Que tiene que ver con el dólar, así que atentos ahí también, ¿bien? Oro, vamos a ver el oro. ¿Cómo está el oro? Pegó una subidita recién, me parece, en velas de un minuto. A ver, vamos a ver un minuto. Estábamos, a ver. Ahí está, sí, ahí está, mirá. Qué lindo temita. Miren las velas de un minuto cómo subieron. Qué bonitas, interesantes. Ahí también con retrocesos. Estas velitas hace un ratito, 8:54 más o menos, despegaron hacia arriba. Veremos, llegó a marcar una zona, un alto, acá, ahí sí. Y se devolvió. Veremos si es para rellenar, ¿no? Acá, ¿ven? ¿Sí? Estas sensaciones de ballenas que van rellenando lo que es estas zonas, ¿sí? Veremos qué pasa en un rato, ¿bien? Así que bueno, por ahora vamos a ver la vela diaria, que
el oro. Escucha qué lindo para ustedes, ¿eh? Bueno, una vela doji, ¿sí? A la incertidumbre de saber por dónde andar. Bien, velas interesantes las anteriores, donde el precio, después de formar fractales, ¿sí? Donde frena con un bajo, empieza a formar altos, rompiendo zonas del pasado, ¿sí? En este momento está consolidado con la velita de hoy. Veremos qué hace, si la idea es llegar a los altos o si quiere buscar un retroceso, ¿sí? Veremos qué pasa también en el transcurso del día, ¿bien? Y bueno, obviamente aprovechar con tu estrategia, con tu técnica, para poder hacer un par de profits, ¿sí? Bien, vamos al MT4, pasamos ahí despacito. Sinuoso, difícil de transitar, sin la esperanza lo abandonas. Piensas en la vuelta y obsesivo, no paras de buscar. Bien, un poquito de fuerzas de la moneda vamos a estar viendo. A ver si encontramos algo interesante hoy. Hoy el juego está bufado. Hoy el juego está bufado. El azar no está de tu lado. El azar no está de tu lado. Los naipes se tiran y el azar hoy no está. El azar hoy no está de tu lado. Qué lindo tema, ¿eh? Bien, vamos a ver qué acontece, ¿sí? Nosotros solemos operar la sesión de Nueva York. Recuerden que hace unos días, unas semanas atrás, hubo cambio de horario, ¿sí? Entonces hay que adelantar una hora. Y las sesiones comienzan, por ejemplo, en Nueva York, hace un mes atrás comenzaba a las 9 de mi país, ahora comienza a las 10 de la mañana, ¿sí? Una horita más tarde, ¿sí? Por eso más tranquilo está el mercado en este momento, pero a partir de los 30 minutos que pasen, va a haber un poquito más de movimiento porque va a comenzar la sesión de Nueva York. Igualmente vamos a estar un ratito nosotros hoy. La idea es ¿no? pasar un buen momento con un poquito de música. Vamos a ver algo de las divisas, a ver las fuerzas. Vamos a estar viendo acá, tenemos, mira, tengo dos pares abiertos en este momento. ¿Cuál tengo? Tengo el conejo negro acá con una venta. Conejo negro acá está, con una venta. Tenemos también, mira acá. Acá tenemos al amigo, al Pepe Canguro, preparado en este par. Recuerden que es para M15, M30, pero lo tengo para M1, para poder ver si abre un par de operaciones. Veremos cómo se maneja el amigo. Y tenemos el AUCAD también, que está en negativo en este momento, que es la bolingueadora de Pepe Milas, ¿eh? Así que bueno, veremos qué pasa en un rato, ¿sí? Vamos a ver si... a ver acá si tenemos... Lindo temita, ¿eh? Mirá, escuchá cómo arranca el maestro de fondo, ¿eh? ¿Quién es? ¿Cómo se llama el amigo? Pero muy bello, ¿eh? ¿Cómo se llama el autor de este tema? A ver. Argentine. Sky en guitarra. A ver
ver si puse el telaraña. No, me parece que no. Ah, no, acá no, acá no figura el par. No, no está puesto. Vamos a correr esta hacia aquí. A ver ahí. Pic. En mi Cabeza. pájaros libres de plumas doradas. Los pensamientos son aves extrañas. Tiene ganas de irse, ¿no? El oro. ¿Qué piensan? A ver, vamos a ver. No saben volver. A ver cómo está el dólar. M15. Cambiamos. Ahí está. Bueno, el euro está queriendo, ¿no? La pendiente ir hacia la zona de sobrecompra. Pero está en el medio, nivel 50. Hay una que está disparando el franco suizo hacia arriba en M15, ¿sí? Así que se puede ver en caída en este momento. Y no sé. A ver. Están consolidadas la mayoría. Los pares que puedas armar se consolidan, ¿sí? En este momento, por lo que veo, seguramente falta un poquito de movimiento acompañado con la sesión de Nueva York. Así que vamos a esperar un poquito, ¿sí? Voy a ir dejando las gráficas de fondo con musiquita. Me voy a preparar un mate calentito. Voy a necesitar al Angelito ahí para saludar. ¿Estás ahí, Angelito? ¿Cómo andás, Angelito? Hola, Pepe. ¿Qué haces, Pepito? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Qué lindo hoy, ¿eh? Te metiste tempranito y madrugaste, negro. Qué bonito, ¿eh? Lo que pasa es que el mercado es más tranquilo. Se te complica el horario ahora, ¿no, Pepito? Tremendo el amigo ahí. Vamos a ver. Si querés esperar un ratito va a haber más movimiento, me dijo el señor del universo. Así que en un ratito va a haber más movimiento. Igualmente, como vos estás armando algunas cositas tuyas, un ratito te podés quedar con nosotros, ¿sí? Si no, sigo yo solo manejando la nave, como quiera vos, Pepe, Se van. Vuelan y se van. Sí, un ratito vamos a estar. Qué lindo tema, che. A ver, vamos a ver si... muy bonito los temitas, ¿eh? A ver, me gusta mirá. Mirá qué lindo este. Ahí está. Mientras esperábamos un poquito de movimientos, obviamente se puede operar, ¿no? La sesión de Londres es interesante. Obviamente la volatilidad llega, el movimiento más fuerte del día, cuando se mezclan las dos sesiones, ¿no? Con la de Nueva York. Después, obviamente, sigue solamente la de Nueva York. Pero en ese momento está bueno para el que le gusta, ¿no? Los movimientos. Y también hay pares más volátiles que otros, ¿sí? Dentro de esas sesiones. Que también los podés utilizar, ¿no? Y si sos tranqui, bueno, buscate uno más tranqui. Vamos. Enardecido de mirar tanto vacío, Existencia. corro al encuentro de tu cuerpo. Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Bien, vamos a ver si no busco acá un retroceso en el oro. Vamos a ver, sesión de Londres, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en ratito. El desierto más brutal, hoy fui tentado por tus besos.
estamos viendo un par de bots que los tengo. En este caso no está el bot puesto, uno de los bots que he creado. Tenemos el gatito negro por acá, me parece también, ¿eh? A ver. Mira, Zombie Deviation. Este también, este está apagado, ¿sí? No lo prendemos ahora para no tener tantos abiertos, pero acá van, ¿sí? Sí tenemos en negativo las bolingueadoras en este momento. Tenemos el cangurito, miren el video, interesante. La idea de este bot era tratar de conseguir que no supere el 5%, conseguir eso. Después el resto se puede ir ajustando, los profits, ¿sí? Que fueron buenos, pero pueden ser mucho mejores también, ¿sí? Se puede jugar con los dos, con el Drawdown, con el flotante. Obviamente también un punto interesante de este bot, voy a bajar el volumen un poquito. Un punto interesante que si ustedes ven los dibujos de la gráfica cuando se va haciendo el backtesting en M15, M30, H1, en lotaje de 0.1 y 0.5 cada temporalidad, son 6 backtesting cortitos que hice de un par de meses, pero lo que se observa que está bueno es que el flotante positivo siempre se mantiene por encima, ¿sí? Observen la gráfica, van a ver. Sería, ¿no? Lo que sería la equidad siempre está positiva. Eso está bárbaro. Obviamente va dibujando, haciendo unos patrones, unos dibujos interesantes alcistas, ¿no? Tranquilos, donde el Drawdown no supera el 1.6, el 2, el 3, ¿sí? Por ahí andan en la mayoría de los backtesting que probé en el videito que les armé de este bot que creé, ¿sí? Próximo objetivo seguramente de este bot es bajarle la temporalidad y que el profit sea superior, pero que el Drawdown no ceder tanto del Drawdown, ¿sí? O cambiar algún parámetro más. Pero es interesante porque opera en contra de las tendencias, a favor también, pero está configurado para operar en contra, ¿sí? Como se explica con algún par de indicadores tradicionales, en este caso el que expliqué ahí en el video, pero puede ser también medias móviles, puede ser cualquier tipo de indicador que te sirva como guía para ver las estadísticas, ¿eh? Estadísticas del pasado, ¿sí? Recuerden como lo expliqué ahí en el video, ¿sí? A la incertidumbre de saber por dónde andas. Bien, estamos a pasitos de que comience la sesión de Nueva York. Voy a estar leyendo un poquito las noticias de alto impacto, a ver si hay algo para estar atento, por si las querés operar o por si querés esperar a que pasen también, ¿no? Obviamente podés operar antes, pero muchos tienen alguna operación, ¿no? De intradía abierta o de scalping, y está bueno saber de que si se acerca una fundamental podés protegerte con algún stop, con algún TP, ir cerrando algún parcial o dejarlo, pero estate atento, ¿sí? Cuando hay fundamentales de alto impacto, sobre todo si son del dólar, ¿sí? Y si estás dentro de la sesión del dólar, ¿no? Donde muchas veces esa noticia que son de alto impacto pegan mucho más fuerte que otras de alto impacto, ¿sí? Son paquetes, ¿sí? A ver, noticias de alto impacto. Me parece que al mediodía había una. Vamos a ver, un segundito. Acá estamos. Sí, señor. Tenemos, mirá vos, el IPC de la libra fue positivo, pero eso fue a las 4 de mi país, ¿sí? 4 de la mañana. Después tenemos la comparecencia de la presidenta del Banco Central en 20 minutos, ahora, pero es una comparecencia, así que el movimiento no va a ser en el momento, sino que son, ¿sí? Una pequeña charla de la señora. Y después tenemos 2:30, inventario de petróleo crudo, que tiene que ver con el dólar de alto impacto. No es la gran cosa, pero quizás si estás operando el oro o ¿no? algún par volátil, podés aprovechar ese movimiento, ¿sí? O prevenirte. Igualmente es de alto impacto, pero de las que menos se van a mover seguramente, ¿sí? Obviamente tiene que ver, ¿no? con el resultado, ¿no? actual con respecto a la previsión o a los meses anteriores también, ¿sí?
El azar hoy no está. Bueno, si no está de mi lado, decía, ¿escucharon la letra? El juego está mufado hoy, así que no operes. Está mufado. ¿Les gusta el rock and roll? Sí. Recuerden, gente, estamos todos los días. Hay veces que no puedo porque hago otras cositas, pero trato de estar en la semana las veces que puedo, ¿sí? Operando de forma manual, de forma automática, se va viendo. Si hay algún Pepe, me quedo un poco más, y si no, estamos un ratito nada más. La idea es compartirles algún tip, alguna idea un rato, y después cada uno se a su casa, ¿bien? Bueno, 20 minutos para el comienzo de la sesión de Nueva York y seguimos viendo un poquito acá. Tenemos al amigo, al oro, que pareciese como que está haciendo retrocesos. Vamos a ver si podemos aprovechar alguna zonita. Acá está llegando una media móvil interesante. El precio, la idea para mí tiene de despegar hacia el alza. Pero viste cómo es Pepe, le gustan los retrocesos. Qué lindo. ¿Cómo anduviste, Angelito? ¿Hiciste alguna? ¿Vos podés operar, Angelito? ¿Te dejan operar o no podés operar? No, yo no puedo. No, está en contra. Es la regla del universo. El angelito no puede operar. Ayuda, solamente ayuda. Y estoy observando, ¿sí? ¿Vos cómo operás, Pepe? Lo tuyo es una adicción. Estás paca, estás ahí, paca, pucu, paca, cerrás, abrís, cerrás. Tremendo, Pepe. Ahí te podés... Metete ahí un retroceso, Pepe. A ver. Si llega la de acá arriba, le meto un shell limit. Mirá acá, vamos a hacer algo. Mirá, se va, pero le voy a poner un shell limit ahí. Pac. A ver. Si lo toca y si cae, un shell stop por acá. Y si se va para arriba, bueno, la cerramos. Esperamos. Ahí son, miren qué lindo la W de Walter, decía el amigo. Qué lindo, los dientitos de... ¿no? Más aledas. A veces se pierden y no saben volver. Vuelan y se van. Vuelan y se van. Bueno, ¿cuánto queda para la sesión? 15 minutos. Y vemos que pacha en un ratito, ¿sí? Los ejemplos siempre son dados para temporadas grandes, ¿sí? Para chicas también sirve, pero la ganancia, o a no ser el lotaje que sea grande, pero son chicas, ¿sí? Muchas veces, pero va sumando, todo suma, ¿no? Obviamente. Pasa que si operás una vela de 1 hora, tenés que estar, ¿no? 2 horas, son 2 velitas, ¿sí? Y hay veces que, bueno. No saben volver. Vuelan y se van. Que huele para abajo, decía. Obviamente que le ponemos poquito, ¿viste? Por las dudas, ¿viste? Vuelan y se van.
Escucha, escucha, qué bonito que se ve. Mate va, mate viene. Vamos a compartir después una canción, un videíto cortito de un poquito de rock and roll también, ¿sí? Podríamos poner algún indicador para ver cómo funcan acá. Bueno, ahora no, pero después vamos a ver. Igual hoy vamos a estar muy poquito, un ratito. Y para que quede otro día más con el planeta Pepe. Ya vamos a volver a las 3 horitas. Se complica con el horario muchas veces, gente, ¿sí? Porque yo suelo operar antes. Y ese antes era ¿sí? En el horario, ¿no? Al adelantar una hora es como que ahora tengo que levantarme más temprano, ¿no? Muchas veces, o más tarde en este caso. Y levantarse más tarde es fácil, ¿no? Me tengo que ajustar al horario a lo que voy, ¿sí? Sobre el mediodía se me complica por eso. A ver, rock and roll, un poquito de rock and roll. Lindo el temita, ¿eh? A ver si tenemos acá un poquito de rock and roll. Tenemos Avesitas, ese lindo tema, ¿eh? A ver si puedo regalarles algo de un poquito de... Mira, escucha este. Mamita, escucha. Va de vuelta, escucha. ¡Qué lindo! ¡Che! Pam, pam, pam. Imagínense estas velas de 15 minutos o de 30, la diferencia sería mayor, ¿no? Obviamente, pero lo hago en un minuto para que se pueda ver nada más. Después, la temporalidad está buena si es un poquito más tranqui, ¿no? No tan rapidita como en M1, pero bueno, ahí le voy a poner, si fuese el ejemplo, una sensación de break-even, ¿sí? Me busca la ley. Esta orden de abajo la saco, ¿sí? Que era un shell stop. Si baja, bienvenido. Es probable que acá, en esta media que está acá como soporte y a la vez esta zona, quizás frena. Si vos acá tenés 10 dólares, 15, 5 y decís, bueno, mirá, me pago algo, te podés pagar un poquito, ¿sí? Si tenés un lotaje de un lote, te pagás algo, ¿sí? A ver si puedo opcional acá. Ahí está. Mira, les voy a dar el ejemplo ahora, ¿sí? Del lotaje que tengo, por más que sea poquito, no importa, yo me pago la mitad, ¿sí? Como ejemplo, siempre lo mismo. Ahí está, pack.
Ahí está, ahí me pagué la mitad. Si sigue cayendo, y bueno, pero y si sube, por lo menos me pagué algo de esas horas que tuve en el trading metidos, ¿eh? Recuerden que estas velitas de 1 minuto, la representación que hago es como si fueran velas de H1, de M15, de M30, donde cada vela va a durar lo que la temporalidad hayas elegido, ¿no? Si elegiste temporalidades de M15, tenemos 1, 2, a ver cuántas velitas desde que hice la operación. Tenemos un total de 10 velas, ¿sí? 10 por 15 minutos son 2 horas y media. Hace 2 horas y media que estás con esta ganancia, ponele. Si la ganancia no son $2, sino son 20 o 30 o 100 o 1000, no sé, el lotaje que tenga, te pagás un poquito. ¿Yo por qué me pagué? Porque está llegando a esta zona. Si sigue cayendo, que siga, mejor para mí. Inclusive puedo jugar con algo de lo que me pagué, como hago siempre, ¿sí? En vivo, no sé, si me pagué 0.5, ponele, vamos al dinero. Si voy $100 y me pagué 50, me quedan 50. Ahora puedo poner 25 de la ganancia para hacer una operación con un lotaje chiquito para continuar. Y si pierdo, tratar de perder por debajo de lo que fui pagándome, ¿no? Parece fácil, pero hay que, ¿no? Es una... Sí, no sé si una técnica, es una forma de trabajar el mercado, ¿no? Ir pagándote. ¿Sí? Después obviamente puedes tener el 3-1, el 5-1 también con tus estrategias. Acá esto sería un scalping, pero en este caso de 1 minuto no sirve para el 1% de la cuenta. Tenés que hacer más operaciones, o sí sirve si en vez de ponerle 0.4 le pones un lote, ¿no? Gente de mierda. Pero asumí más riesgo también, ¿sí? Gente que no. Gente que no. Voy a poner un trailing para que vean cómo lo va siguiendo el precio, ¿sí? Así no me pierdo. A ver. Hay gente que te dice que tenés que trabajar. Gente que te dice tenés que estudiar. Gente que te dice tenés un problema existencial. Uy, mirá, me lo puso ahí pegado. Bueno, no importa. Si sigue cayendo, bienvenido, ¿no? Ahí está, ahí me los hago. Ahí me pagó. Listo. Ponele 2 de acá, 3 de acá, multiplica eso si fuesen varias operaciones, o en vez de 2, si subís el lotaje son 20 y si lo subís son 200, ¿sí? O lo que sea. Dependiendo de la cuenta que tengas, si no querés tener un flotante alto y estar asustado, está bueno ir tranqui, ¿sí? Obviamente también está bueno tener, como en mi caso, que utilizo alguna cuenta para estar en vivo y la cuenta que opero de forma personal antes de estar en los vivos, que esa es la idea, ¿no? Donde compartimos alguna idea con estas cuentitas que van por suerte creciendo, y eso es lo lindo, saludable, van creciendo y ayuda también con los tips y las operaciones, ¿sí? Ya, a la vez los bots que vamos armando, interesante. ¿Querés ser policía? Yo no. ¿Querés ser policía? ¿Querés ser policía? Yo no. Eso. Mirá. No, pero ¿cómo vas a hacer eso? Lindo tema, ¿no? Escucha. Oh, ¿se acuerdan esta? Y... ¡Qué lindo! ¿Se acuerdan? Atreyu. Story. Bueno, y seguimos con los robots acá, esperando a ver si cierran. Por ahora abrió lo que tiene que ver con, miren, ahí estamos, prácticamente entre positivo y negativo, el conejo negro, ¿sí? Una venta que abrió. Si llega hasta esta línea azul, la va a cerrar, ¿sí? Si no llega, va a ir haciendo otro tipo de gestiones, ¿sí? Y seguimos con el australiano negativo también, las bolingueadoras. Por ahora tenemos el canguro esperando para ver si abre o no abre alguna operación el amiguito. Y ahí estamos, ¿sí?
un rato. Escuchá. Qué linda peli, ¿no? Son películas que, te digo, cuando uno veía estas películas decía, che, esto, qué futurista el que hizo esto, ¿no? Y ahora vemos que la realidad, que la fantasía supera la realidad, ¿no? Hay vida en el mar, dicen los amigos, Y sí, platillos. ¿Te gustan? Sí, de espagueti. O no, Angelito, hay vida ahí en el mar, ¿viste? No la que conocemos, ¿sí? De objetos no voladores, sino objetos del mar, ¿no? Desconocidos, como los platillos, pero bajo del agua, ¿no? Ay, Pepe, ovni, sí, pero vos, no sabés que, no sabías vos, siempre hubo, toda la vida. Lo que pasa que a donde vos imaginate, el ser humano se entera que hay algo nuevo y va y lo destruye. Entonces nunca van a aparecer. Estuvieron siempre, Pepito. Están siempre. Lo que pasa que no se meten. A donde se meten fuiste. Imagínate vos, el ser humano ve hormigas o mosquitos o lo que sea. ¿Qué hace? Los elimina. Van por ahí, elimina todo el ser humano. Es una plaga el ser humano. Pero bueno, igualmente, no todos, ¿no? Sí, siempre hubo, y habrá. El ser humano pasará seguramente, pero siempre. ¡Qué linda canción! ¿Podés ponerme un poquito de rock? Te tenés que ir, Pepe, vos, un ratito, Bien. Vamos a ver si te puedo... A ver acá. Mirá, para vos, Escuchá, si esto no te gusta, Angelito, después de este tema... Está. Mira, ahí está. Vamos a ver con una canción, se las voy a regalar ahí a los... A los que recuerden que no hacemos publicidad ni nada, ¿sí? Yo me subo a la nave y el que está, si quiere, me acompaña, y si no, no pasa nada tampoco, cada uno con lo suyo. Y bueno, estamos de lunes a viernes, las veces que podemos, compartiendo un poco de trading en vivo, un poquito de buena onda con los personajes del planeta, con música, con rock and roll, y la idea es esa. Si no hago publicidad, si ustedes quieren compartirlo, bienvenido sea. Les voy a regalar una canción, escucha. Ya la he compartido anteriormente, así que vamos con un poquito de music. Escucha. ¿La pongo de vuelta o no? ¿Qué hago? Mira, escucha. Qué lindo, pero por favor. Mirá. Una mezcla esto, Hay dos bandas acá donde una hace lo suyo, la otra lo suyo y interactúa, ¿no? El amigo que lo armó al temita, muy bien hecho, Vamos a utilizarlo de cábala el tema, ¿sí? Muy positivo el tema, te transmite buena onda, me gusta. Eso. Tu vasito de fondo, ¡qué bonito! ¡Vamos! Qué lindo el enganche, ¿no? Y que lo armó, qué bonito, donde mezcla dos bandas distintas con dos temas distintos, ¿no?
bonito! Bien. Lindo, ¿eh? ¿Te gustó, Angelito? Muy bien, qué lindo tema. Te pone, te levanta un poquito el temita, ¿no? Bueno, a ver cómo estamos con los bots. De forma manual hice algún pequeño ejemplo con el oro. Ahora se fue para arriba, ven lo importante de sacar una operación a tiempo. Muchas veces no lo sabes y el precio lo ve acá abajo, pero la sensación es que va rompiendo altos y se quiere ir seguramente a visitar zonas donde el precio hace unas semanas cayó de forma agresiva en el oro y seguramente quiere recuperar, ¿no? Esas zonas que estuvo merodeando hace unas semanitas, una semana atrás, ¿sí? Donde el precio cayó bruscamente y ahora está tratando de recuperar, ¿no? Un poquito el oro, que valga un poquito más el amigo. Y bueno, igualmente los retrocesos vieron ahí un poquito, te pagaste, podés ir en compras también, podés ir en venta, siempre con alguna técnica, ¿no? Así que bueno, seguramente, a ver si tenemos acá el... A ver. No, bueno, siguen. A ver la libra dólar cómo está, que está en negativo. Bueno, ahí va. Libra dólar tenemos unos 3-4 pipes negativos. Vamos a ver si se da vuelta y si sigue para arriba el robot va a seguir abriendo algún par de órdenes más, ¿sí? Así que bueno, gente, me voy con música un ratito para estar. Y bueno, espero que le hayan pasado lindo. Al que le guste, súmense cada tanto. Anda cambiando de canal y fíjate que solemos estar cada tanto acá en los canales en YouTube y en otras plataformas, ¿sí? Súmense a las redes. Y bueno, nos estamos viendo, gente. Un poquito de rock and roll les voy a regalar y me voy con, a ver si... les puedo regalar algo lindo acá que tenemos para compartirles. Mira, escucha esta. Más que rock, es rock blues. Escucha. ¡Qué bonito! Chau, gente. Nos vemos en la próxima. Espero que lo hayan pasado lindo. La idea es comenzar esta semanita. Tenía que hacerla sí o sí. Tenía que hacer algún videíto esta semanita en vivo. No podía por algunas cositas mías personales. Pero bueno, acá estuve un ratito. Veremos si la próxima semana estamos de vuelta. Y si mañana también tengo tiempo, seguramente voy a sumarme un rato. Gente, abrazo gigante. Escuchá la letra. La letra de este tema te dice todo, ¿eh? Escuchá. En la estación. Un perro viejo, ¿eh? Pasa un transeúnte. A ver si está Pepe Mila un ratito ahí. Una canción. Pepito, ¿estás ahí? Sí. Chau. Ahora sí. Bueno, gente, nos vemos. Suscribite, sumate, recordá, como decía anteriormente Pepe Mila, que no hacemos publicidad. Si querés sumarte, estamos todos los días en vivo. Siempre algo se ocurre para operar de forma manual, con algún bot. Y bueno, pasarla bien un ratito, ¿sí? Podemos estar, ¿sí? Según lo que acompañe el tiempo y cómo acompañe el mercado y las ganas, ¿no? Obviamente muchas veces uno no puede, pero cuando puede estamos, ¿sí? Así que bueno, gente, nos vemos. Chau, abrazo gigante y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Mirando la calle por el ventanal, sube el humo. Nos vemos, gente. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Abrazo gigante. Nos estamos viendo en las próximas sesiones. Bye. Y parece aburrido mirar y mirar y mirar tanto tiempo la gente pasar con la nariz mojada y la paranoia de perro